Hola y bienvenidos a nuestro curso de Lenguaje y Literatura. Soy el profesor Antonio Rojas y en esta oportunidad veremos el tema tipos de texto y su intención comunicativa. Comencemos. Antes de abordar el tema, tenemos que ver en claro qué es el texto. Un texto es un conjunto de enunciados internamente estructurado, producido por un emisor que actúa movido por una intención comunicativa en un determinado contexto. El texto es una unidad total de comunicación. Responde a una intención del emisor. Un texto puede ser oral o escrito. Puede estar en prosa o en verso, ser dialogado, monologado. Puede ser una oración, o todo un libro, un grito, o una conferencia, o tal vez una palabra. Sus principales propiedades son la coherencia y la cohesión. La coherencia es la unidad semántica de un texto. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. Todo un texto debe tener coherencia para que el que lee o el que escucha la lectura pueda comprender lo que el autor trata de decir, trata de comunicar. La cohesión. La cohesión textual es la unión entre palabras y párrafos y oraciones a través del uso de conectores, que pueden ser pronombres, sinónimos, antónimos, etc., con una finalidad de evitar el uso constante de palabras, de repetir estas palabras, pero manteniendo una idea coherente para el lector. Es la organización del texto a nivel lingüístico. Es la conexión de las diferentes partes del texto, frases, oraciones, párrafos, etc. Comencemos ahora con los tipos de texto, que pueden ser narrativo, descriptivo, argumentativo, instructivo, expositivo, dialogado, entre los principales. Textos narrativos. El texto narrativo es aquel en el que se relatan historias, cuentos, hechos, mitos, etc. Los textos narrativos pueden estar basados en hechos reales, ficticios o verídicos. A su vez, la narración puede estar dada en primera, segunda o tercera persona, y el tipo de narrador varía también dependiendo del estilo que el autor haya querido obtener en el texto narrativo. Se puede utilizar en dos aspectos: en la comunicación cotidiana, para transmitir una información, o en la literatura, donde se emplea para la creación de situaciones de ficción o mundos inventados. Textos descriptivos. Textos descriptivos. Consiste en atribuir rasgos particulares a personas, animales, objetos, lugares, épocas y cualquier tipo de ser existente o imaginario. Describir es detallar los aspectos, los rasgos físicos,
cualidades o actitudes de un ente, sus propiedades exteriores. Pertenecen a este tipo de texto cualquier descripción literaria o no literaria. En la siguiente imagen hay elementos que están ahí por error. ¿Podrías describir cuáles son? Veamos ahí la imagen. Hay al menos 5 errores en esta imagen. Podemos pausar el video para poder detallarlos y los comentas en la caja de comentarios. Continuamos. Texto argumentativo. Textos argumentativos son aquellos cuya finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados hechos o ideas. Argumentar es intentar convencer a los receptores por medio del razonamiento de la validez o la inconveniencia de una idea o tesis. Ejemplos de este tipo de textos son los artículos de opinión, publicidad, ensayo, sermón, valoración personal de una obra literaria o artística, comentario crítico de una obra literaria. Tiene como objeto expresar opiniones o rebatirlas. Las ideas científicas, convencer a alguien de una idea, la publicidad, la tesis, una opinión personal, un debate. Continuamos. Texto instructivo. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector. Generalmente se aplican para resolver problemas de la vida cotidiana. Los textos instructivos son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. La complejidad del mismo varía dependiendo del objeto a manipular o a las acciones a realizar. Ejemplo de estos son las recetas, guías o reglamentos, instrucciones, tutoriales o cualquier tipo de texto que tenga la finalidad de orientar de cómo realizar algo. Continuamos. Texto expositivo. Ahora, el texto expositivo se orienta a exponer un tema, pero en el que el autor no da su opinión personal. Es decir, suele proporcionar hechos y cifras relevantes. Estos tipos de texto suelen encontrarse en muchos libros de texto. Suelen incluir definiciones, aspectos, explicaciones, etc. Pueden ser los diccionarios, las biografías, libros de textos, artículos periodísticos, noticias, etcétera, etcétera. La estructura de estos tipos de textos suelen ser muy clara. Su finalidad es informar. Se clasifican en históricos, periodísticos, escolares, científicos, etc. El texto dialogado. Los textos dialogados son aquellos que se producen entre un hablante y un oyente. Puede ser oral o escrito. Una de las formas más habituales de comunicación entre las personas es la conversación. Esta suele ser inmediata y espontánea y fluye constantemente, pues existe el intercambio alternando los papeles entre los involucrados en este tipo de comunicación.
Puede estar el teatro, las entrevistas, el debate, la conversación entre personas. Continuamos. Estos son los principales tipos de textos, pero también existen otros tipos de textos. Veamos de cuáles se tratan. Los textos publicitarios por excelencia. Como su nombre lo indica, el contenido de estos textos pretende persuadir al lector para que contrate un servicio o realice una compra de algún producto. Los textos periodísticos. Este tipo de texto pretende informar, aunque también pueden aportar opinión personal o institucional. Los textos digitales. Es en el que podemos encontrar en los blogs, en las revistas, libros digitales, videos tutoriales, como este video que estamos observando en este momento. Los textos científicos. En él se destaca la escritura formal. En él se emplea un lenguaje técnico. La estructura de este tipo de textos es coherente y la información siempre debe ser referida, es decir, con bibliografía. Los textos jurídicos son aquellos que son empleados en el ámbito judicial, que contienen numerosos tecnicismos, leyes, normas, decretos, etc. Los textos administrativos son similares a los jurídicos, pero menos técnicos. En estos están los certificados, los datos personales, listas, etc. De esta manera concluimos con nuestro tema de tipos de textos. En otra oportunidad ampliaremos esta información. Suscríbete a mi canal, dale clic a la campanita de notificaciones y regálame un like. Hasta la próxima.